Saludos doctora Márquez, saludos colegas. Mi nombre es Kaira Delgado. Para la discusión de la semana 3 que nos ocupa en la clase de métodos cuantitativos, vamos a estar estableciendo lo que son las ventajas del puntaje Z sobre el puntaje crudo. Para esto, primeramente, a mí me gusta definir los términos para poder entenderlos y después poder aplicarlos. Primeramente, el puntaje crudo, también es conocido como puntaje directo o puntaje bruto, es el puntaje obtenido en la prueba que se está llevando a cabo. O sea, si nosotros hacemos una encuesta a diferentes personas, a una población, ese resultado directo, ese puntaje directo que recibimos, ese valor directo que recibimos de esa encuesta, es lo que se le conoce como el valor crudo o puntaje crudo. Estos datos en bruto o datos en crudo es una limitante en términos para el uso estadístico, ¿sí? Para el uso estadístico, esa data tenemos que transformarla con las diferentes fórmulas que existen, depende de la comparación que se vaya a estar llevando a cabo en la investigación. Por lo general, los puntajes crudos inicialmente se convierten en puntuaciones estándar o rangos percentiles. Por ejemplo, sí pueden ser utilizados en términos estadísticos en ese aspecto. O sea, si los transformamos en rangos percentiles o puntuaciones estándar, entonces sí se pueden utilizar. Sucede que si vamos a hacer una comparación utilizando el puntaje Z y el rango percentil, convirtiendo el puntaje crudo en rango percentil, es donde vamos a establecer la diferencia en donde puntaje Z es más eficiente, más certero versus el puntaje crudo. Ya habiendo definido el puntaje crudo, vamos a pasar a definir lo que es el puntaje Z. El puntaje Z también es conocido como el porcentaje Z o valor estandarizado. Estos son medidas de localización. En una distribución de campana, por ejemplo, en donde tenemos, voy a poner aquí un ejemplo de una distribución campana. Esta sería la media. Y estos puntos que están aquí serían los valores que obtenemos directamente de las encuestas que mencioné ahorita, que es lo que normalmente se utilizan en las pruebas, ¿verdad? Es lo más básico que se utiliza en las pruebas en una investigación, la parte estadística y de metodología. Como todo, normalmente hay unos valores atípicos o extremos, que eso fue lo que estudiamos en la clase pasada, pero teniendo esta distribución de campana, el puntaje Z lo que busca es medir o determinar cuán lejos ese valor está de la media, ¿sí? Entonces, con relación a esa media, claro, en términos de las desviaciones estándar, que esos datos son dados. Estos puntajes Z no son otra cosa que los puntajes crudos, ¿verdad?, convertidos en un valor comparable, para que lo podamos manejar en términos estadísticos. Vamos a borrarlo aquí. Existen unas guías, ¿verdad?, a seguir para poder entender los resultados de las fórmulas de los puntos Z. Una vez teniendo el resultado, si este número es mayor que 0, son correspondientes observaciones en donde el valor es mayor a la media. Vuelvo a hacer la distribución de campana. Estos valores que se encuentran hacia acá están en negativo. Y los valores que se encuentran al lado derecho están en positivo. O sea, significa que el valor del puntaje Z, una vez sacado, habiendo hecho la fórmula y sacado el resultado, nos dice que si este valor es mayor que 0, corresponde a una observación en donde el valor es mayor a la media. Y si esta es la media, el valor se encuentra en esta parte. Es en la parte mayor, pues son positivos.
Por otra parte, cuando la observación es menor que 0, el valor se encuentra menos que la media, o sea, se encuentra a este lado. Pero si el valor, una vez practicada la fórmula de puntaje Z, nos da 0, significa que ese punto, ese valor se encuentra en el mismo, localizado en el mismo punto de la media. Ese es el propósito para el puntaje Z. Ese es el uso que se le da una vez se saca la fórmula. La fórmula se saca de la siguiente manera. El puntaje crudo lo necesitamos para poder sacar el puntaje Z, que viene siendo representado por XI menos la media muestral dividido entre la desviación estándar que es dada. Entonces, con el paso del tiempo, ¿verdad?, la preferencia en la utilización de los distintos tipos de puntaje pues ha cambiado. Sin embargo, actualmente el uso de percentiles, que es el puntaje crudo ya cambiado a por cientos, ¿verdad?, es preferible en términos de que es fácil de entender. La otra razón por la que es preferible el puntaje crudo, disculpen, es porque muchos profesionales lo utilizan. Sucede que estos profesionales, al utilizar mucho esto y al llevar esta data a revistas y información que le llevan al público, pues es más fácil de entender para cualquier tipo de público, que no tengan que tener conocimiento estadístico ni de métodos cuantitativos ni de ninguna de estas materias para poder entender esa data. Sin embargo, existe, ¿verdad?, una diferencia entre porcentaje Z y porcentaje crudo, que aunque este sea más fácil de entender, el porcentaje Z es más certero. ¿Qué sucede con este dato de que es más certero? El uso de puntuaciones Z tiende a variar, tiende a tener varias ventajas, ¿verdad?, sobre los puntajes crudos. Planteando un ejemplo de la brecha o margen de error que puede existir entre el uso de puntaje crudo y puntaje Z, si se le da un seguimiento a la estatura de un niño, se puede evidenciar variaciones que pueden pasar desapercibidas si se utilizan los percentiles, versus si se utilizan los puntajes Z, no pasan desapercibidos y tienden a ser más certeros. El uso de percentiles o puntaje crudo versus el puntaje Z, por ejemplo, haciendo un ejemplo puntual, si un niño de 3 años que mide 89.5 centímetros tiene 3 años, caería en un rango de percentiles de 10 a 25 en talla, ¿verdad? Talla de estatura para esta edad. Sin embargo, ya teniendo los 4 años, midiendo 95.0 centímetros, viene cayendo dentro del mismo rango. Tienden a ser, obviamente, ubicaciones bastante parecidas. Esto es lo que les mencionaba, que existe una pequeña brecha que el puntaje crudo no logra cumplir con esa precisión que el puntaje Z. Por otra parte, si utilizamos en este mismo ejemplo el puntaje Z, pues sí, se logra evidenciar una variación de 0.4 en puntaje Z. Eso es casi en la medida de una desviación estándar, discúlpenme, casi media desviación estándar. O sea, este tipo de errores no ocurriría si utilizáramos el puntaje Z.
en un ejemplo típico de negocio, en una investigación realizada en el año pasado, 2017, en la industria bancaria china, quieren medir el impacto de la rentabilidad teniendo como factores de impacto el riesgo, la competencia y la eficiencia. En dicha investigación es utilizado el Z-Score o puntaje Z, teniendo como resultado varias implicaciones en las políticas de gobierno chino, las autoridades reguladoras bancarias, y pues lo que les llevaron a exponer que utilizar el Z-Score en la investigación les dio la oportunidad de obtener unos resultados más robustos, o sea, más certeros, pero a la misma vez brindándole la oportunidad de dar unas recomendaciones amplias dentro de, ¿verdad?, del campo de la industria bancaria. Específicamente, ellos querían evidenciar la necesidad de cambios en el monitoreo y manejo de préstamos. Esto con el resultado de una reducción significativa del nivel de riesgo de crédito, al mismo tiempo obteniendo más rentabilidad entre otras recomendaciones, pero queda evidenciado el uso exitoso del Z-Score. Es bien importante tener claro al momento de realizar una investigación, ¿verdad? Tener claro qué tipos de fórmulas vamos a utilizar, qué comparaciones, a qué queremos llegar con la investigación, para entonces nosotros poder aplicar la data que recibamos de una manera eficiente y utilizar dentro de las herramientas que tenemos, las herramientas que más certeras sean, más eficientes, y la información que queremos obtener sea una información certera, confiable, y entonces poder realizar recomendaciones o cambios, entre otras cosas. Pues eso sería todo. Espero que les haya servido y bienvenidos los aportes. Saludos.